Gracias, Gorka. Vamos a seguir, como os decía, con la segunda parte del seminario, donde haremos una exposición de nuestro trabajo, ¿vale? Del proyecto EH Bastarna, que, como sabéis, trata de estimar la huella ambiental y social de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, ¿vale? Como antes se ha apuntado, el proyecto de investigación se está llevando a cabo dentro del marco del Campus Visia Lab. Hemos estado trabajando durante 2 años y esperemos, aunque ahora este se acaba de marchar, sí, poder seguir durante un tercer año. Hemos hecho la solicitud para ello, ¿vale? Se lo tenía que haber sugerido antes, se me ha pasado, ¿vale? Y es un grupo de trabajo interdisciplinar, para quien no nos conozcáis, formado principalmente por profesorado de las ramas de la ingeniería y la economía. También han participado personal de administración y servicios y alumnado que ha utilizado estos 2 años, ¿vale?, para elaborar trabajos de fin de grado o trabajo de fin de máster con nosotros. Del equipo va a haber 3 personas que van a explicar, que van a exponer. En primer lugar, Gorka Bueno, como coordinador del proyecto, profesor del Departamento de Tecnología Electrónica de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. En segundo lugar, Eduardo de la Torre, investigador predoctoral, perteneciente al Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente, también de la misma escuela. Y en tercer lugar, Artitza Erauskin, profesora del Departamento de Economía Aplicada 1 de la Facultad de Economía y Empresa en San Sebastián, ¿vale? Estimamos pues una presentación que de menos de 1 hora, Gorka, por favor, ¿vale? Para que luego tengamos tiempo para debatir, discutir o, ¿vale?, qué medidas podemos tomar, lo pertinente, ¿de acuerdo? Pues bueno, tú tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Iker. Bueno, voy a tratar de explicaros los principales resultados hasta este momento en nuestro proyecto, que, como sabéis, tiene por objetivo el cálculo de la huella ecológica, huella ambiental y social de organización de la Universidad del País Vasco en un primer paso y, sobre todo, orientado a tratar de lograr explorar vías para la reducción de esa huella ambiental y social. Para ello, la presentación la vamos a estructurar de la siguiente forma. En una primera parte trataré de introduciros lo que es el proyecto, explicaros la metodología de trabajo que hemos seguido, para después pasar a poneros los resultados en 3 partes diferenciadas. En una primera yo os hablaré de los impactos ambientales de la Universidad del País Vasco. En una segunda parte, mi compañero Eduardo de la Torre nos explicará el análisis del transporte, de las necesidades de movilidad que hemos visto en la universidad, y después Artitza Erauskin nos explicará el análisis de impactos sociales que hemos realizado. Acabaremos con un resumen de conclusiones. Bueno, tal y como ya hemos dicho varias veces, pues el objetivo de este proyecto es el cálculo de la huella ambiental de organización de la Universidad del País Vasco, utilizando un enfoque de análisis de ciclo de vida y apoyándonos en la metodología propuesta por la Comisión Europea. Sin embargo, este proyecto no se queda solamente en este cálculo de la huella ambiental, sino que también hemos dado un paso más y hemos tratado de analizar también la huella social mediante una metodología que más adelante Artitza nos explicará. El equipo de trabajo de este proyecto, que llevamos trabajando ya más de 2 años, está formado por más de 20 personas, sobre todo de 4 facultades de esta universidad, fundamentalmente de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, de la Escuela de Ingeniería de Donostia, de la Facultad de Economía y Empresariales en sus sedes de Sarriko y de Gasteiz, y también de la Escuela de Arquitectura de Donosti. Este equipo de más de 20 personas está formado sobre todo por personal de PDI, profesorado y personal investigador. La mayor parte somos profesores y profesoras, pero también cuenta con la colaboración de personal de Administración y Servicios de la universidad y también con diversos estudiantes de nuestros grados y másteres que aprovechan para realizar su trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster en el marco del proyecto. Bien, en este proyecto hemos analizado, estamos tratando de analizar, de estudiar la huella ambiental de la universidad, y hay que definir nuestro objeto de estudio. Aquí tenemos que decir que hemos incluido en el alcance de nuestro estudio un conjunto de facultades y de edificios que engloban aproximadamente a un 95% de los usuarios que habitualmente
vienen a esta universidad, incluyendo alumnado, profesorado y, bueno, trabajadores y trabajadoras de la universidad. Sobre todo en el campus de Ibaeta, en San Sebastián, las facultades del campus de Leioa, la escuela, la Facultad de Economía y Empresariales en Sarrico, en Bilbao, la Escuela de Ingeniería de Bilbao en San Mamés y, por otro lado, también el campus de la Universidad en Gasteiz. Han quedado fuera de este análisis los centros más pequeños, como son, por ejemplo, la Escuela de Náutica de Portugalete, la Facultad de Economía en su sede del Cano, la Escuela de Ingeniería de Eibar y otros edificios como, por ejemplo, residencias de estudiantes, este mismo edificio, el Vizcaya Aretoa, y algunos edificios también de institutos universitarios. Bien, para la metodología nos hemos apoyado en la recomendación hecha pública en abril de 2013 por la Comisión Europea para el cálculo de huella ambiental de organizaciones y por el documento preparado por el IOBE posteriormente, que lo desarrolla, de guía metodológica para el cálculo de la huella ambiental corporativa. Estas han sido nuestras referencias en nuestro trabajo. ¿Y cuál ha sido más o menos el proceso? Bueno, pues después de la explicación que nos ha dado Chema, pues yo creo que aquí podemos ser breves. Se ha iniciado con una primera fase de recogida de inventario de usos de recursos materiales, energéticos y también de servicios, por ejemplo, servicios de transporte y servicios también de tratamiento de residuos que se generan en la universidad. Básicamente hemos estado en esta fase de recogida de inventario, pues hemos estado prácticamente 2 años. Ha sido una tarea ardua y entonces, bueno, pues hemos ido incorporando pues los flujos que después veremos a continuación en nuestro inventario y hemos ido modelizando también pues el uso de esos recursos, apoyándonos en la base de datos EcoInvent y en el software OpenLCA. Estas herramientas software nos permiten realizar un cálculo de la evaluación de los impactos ambientales. Para ello hemos utilizado sobre todo 2 métodos de evaluación de impacto ambiental, el método CML, que incluye 11 categorías de impacto ambiental de punto medio, una de ellas, por ejemplo, la de impacto de cambio climático, pero también hemos utilizado otras también de impacto, otras categorías de impacto dentro de los métodos de RECIPE, de punto final, que veremos más adelante. Y después de estas evaluaciones de impacto ambiental también hemos dado un paso más y hemos calculado, echando mano del módulo SOCA integrado en la base de datos EcoInvent, dentro de la herramienta OpenLCA, para calcular, realizar una primera estimación de cálculos de impacto social utilizando la metodología que después Artitzar nos explicará. Bien. Nuestro año de referencia ha sido el año 2016. Hemos estado recogiendo datos tomando ese año como referencia y ahí pues hemos recogido múltiples consumos, consumos de energía eléctrica, de energéticos, gas natural, materiales como papel, diferentes calidades, agua, material de consumible informático. Después, por otro lado, también hemos recogido muchos datos también de generación de residuos, tanto residuos peligrosos como residuos no peligrosos, diferentes fracciones, y también hemos prestado especial atención a las necesidades de transporte que requieren los usuarios y usuarias, las personas que se acercan a nuestra universidad. Para ello, se ha seguido una metodología que Eduardo nos explicará más adelante. Bien, aquí tenéis un resumen del inventario con el cual hemos alimentado nuestra modelización. Hemos centrado, básicamente nuestra modelización en cinco campus: el campus de Leioa, Donostia, Gasteiz, la Escuela de Ingeniería de Bilbao y Sarrico. Aquí tenéis desglosados los diferentes conceptos. Algunos de ellos se pueden desglosar más, pero no están recogidos en esta tabla. Por ejemplo, el papel, pues hay diferentes calidades de papel. Los ordenadores también hay diferentes calidades diferentes tipos de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles. Sobre el inventario sí que hay que decir que ha sido una tarea realmente muy ardua y muy problemática. Nos hemos visto forzados a seguir diferentes estrategias para la recogida de datos de los diferentes conceptos. Muchas veces, incluso para cada concepto, hemos tenido que seguir diferentes estrategias en función del campus en el cual queríamos recoger el dato.
Ha habido datos que nos ha llevado pues, prácticamente año y medio el lograr conseguirlos. Ha habido algunos que han sido muy sencillos, por ejemplo, pues aquellos flujos que son registrados, por ejemplo, mediante contadores, como por ejemplo es el caso de la electricidad, del gas natural, del agua, pues han sido, son recogidos con mucha exactitud, con mucha precisión y, bueno, pues no es una recogida problemática, pero claro, a partir de ahí pues hay un mundo de variedad, ¿no? Pues, por ejemplo, otros servicios que están marcados en azul clarito nos han proporcionado o hemos accedido a esos datos, por ejemplo, papel, a través de información proporcionada por los proveedores de servicios o por los servicios de la universidad que trabajan más directamente con ese concepto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del papel, pues hemos tenido acceso a las facturas de papel de toda la universidad a través del suministrador centralizado de la universidad, ¿no? En el caso de la recogida de algunos residuos, de algunas fracciones de residuos, pues también los datos nos los ha proporcionado el proveedor de ese servicio, que es la empresa que realiza la recogida. Para otro tipo de conceptos hemos tenido que realizar entrevistas personales con personas dentro de la universidad o fuera de la universidad para lograr esos datos. Eso, por ejemplo, nos ha sucedido, hemos tenido que hablar personalmente con responsables de las empresas de limpieza de algunas facultades en algunos centros o, por ejemplo, con las cafeterías de muchos centros para preguntarles sobre las diferentes fracciones de residuos que se generan en las cafeterías. Para algunos centros y para algunas fracciones en concreto, ni siquiera así era posible lograr datos y entonces para algunas cuestiones muy concretas pues hemos tenido que realizar proyecciones en función de datos provenientes de otros centros y en caso de otras fracciones o de otros flujos pues también hemos tenido que realizar estimaciones razonadas y razonables en función de otros datos disponibles. Por ejemplo, el consumo de equipamiento informático de la universidad lo hemos calculado a partir del inventariado, del registro de ordenadores que están conectados a la red en cada momento, dividido por una estimación del tiempo de vida de ese equipamiento informático en función de si es, del uso que tienen esos ordenadores, ¿no? Pues de ordenadores de docencia o de lo que fuere, ¿no? Y eso nos da un dato, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cuál es el vertido de agua a la red de saneamiento en la universidad. Y entonces, lo que hemos hecho ha sido suponer que ese volumen de agua vertida pues es prácticamente el mismo que el agua que se consume. Seguramente hay una diferencia, pero bueno, parece ser, como bien decía antes Chema, el principal error, si no computas el dato, entonces el error es del 100%, con lo cual pues mejor tener un error que puede igual a ser del 20%, pero mejor una estimación aproximada que no hacerla, ¿no? Bien, aquí tenéis las categorías de impacto ambiental que hemos considerado, hemos hecho una clasificación y, bueno, aunque están más adelante, se van a presentar los resultados de muchas categorías. Básicamente nos hemos centrado en los que están resaltados: cambio climático, oxidación fotoquímica, toxicidad humana, agotamiento de recursos abióticos materiales, ecotoxicidad acuática de agua dulce y, por último, indicadores agregados sobre la salud humana, sobre los recursos y sobre ecosistemas proporcionados por el método de evaluación de impacto ambiental de Recipe. Bien, esta es la gráfica, bueno, no la paso por encima. También hemos considerado impactos sociales. Artizar más adelante nos explicará un poco esta metodología, pero bueno, hay que decir que somos capaces también de caracterizar o de ver qué impacto social tiene la actividad socioeconómica que soporta la actividad académica de la universidad. Hemos sido capaces de hacer una estimación de los costes económicos de la actividad académica de la universidad. Por ejemplo, el análisis nos da una estimación de los accidentes laborales ligados tanto en la universidad como fuera de la universidad a la actividad académica, a la actividad socioeconómica que soporta la universidad. Y otros elementos, otras características, como puede ser, por ejemplo, la presencia de trabajo infantil, corrupción, problemas de analfabetismo, gasto público en sanidad y educación o respeto de derechos de poblaciones indígenas, por ejemplo. Son indicadores que proporciona la metodología que hemos utilizado. Bien.
Como estamos utilizando una modelización, esta modelización también nos permite realizar, bueno, nos proporciona unos valores agregados de los impactos en las diferentes categorías ambientales, pero también nos permite hacer un análisis desglosado según el cual nosotros vamos a poder ver que parte de esos impactos están ligados al transporte, está ligado al consumo de materiales, está ligado al consumo de energía o está ligado al tratamiento de residuos. También hemos sido capaces de determinar qué parte de esos impactos están localizados en la misma comunidad autónoma del País Vasco, en Euskadi o fuera de Euskadi. Y también, en la medida en que es una modelización parametrizada, nos permite analizar escenarios, nos permite responder a la pregunta de qué pasaría en este sistema si, por ejemplo, en vez de si la electricidad que yo consumo pues fuera 100% renovable, o qué pasaría si suponemos que, bueno, pues que alargamos el tiempo de vida de los ordenadores o que, por ejemplo, cambiamos los hábitos de transporte. Esto es algo muy interesante porque permite, bueno, pues, explorar posibles vías para la reducción de la huella ambiental y social. Bien, aquí ya empezamos con los resultados. Los resultados son muy diversos, hay mucho dato, con lo cual, bueno, pues no voy a centrarme en los datos concretos, voy a resaltar sobre todo algunos, con el objetivo de poner en valor la validez de esta herramienta para realizar determinados análisis, ¿no? Aquí, bueno, esta gráfica se parece mucho a una de las que nos ha presentado antes Chema, donde se ven, bueno, pues ordenados verticalmente en columnas todos los impactos, las categorías ambientales del análisis de impacto ambiental, y después tenemos en las filas los impactos para cada uno de los campus, y al final la última columna que suma para toda la universidad. Aquí, por ejemplo, se ve que si nos vamos a la categoría de impacto climático, bueno, pues esto daría lugar a unas emisiones de CO2 equivalente de algo menos de 60.000 toneladas. Esta sería, de alguna forma, la huella de carbono, entre comillas, de nuestra universidad. Bueno, aquí tenéis abajo, aquí abajo a la derecha, una tarta con el reparto de estas emisiones por campus, y claro, pues lo primero que vemos es que, por ejemplo, la tarta de Gasteiz supone un 24%, mientras que los usuarios de Gasteiz no llegan al 20%. Aquí hay un desequilibrio entre impactos en función de los campus, ¿no? Por eso es más interesante quizás el ver estos datos en términos de per cápita o por usuario, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, simplemente para que veáis, aquí a la izquierda tenemos los resultados de cambio climático, y entonces aquí lo que se ve es que mientras que la huella de carbono equivalente a nivel de toda la universidad pues ascendería a 1,3 toneladas año en el año 2016, pues lo que tenemos es que bueno, pues hay bastante dispersión. Mientras que en Bilbao estamos por debajo de la tonelada, en Leioa llega hasta tonelada y media, y en Gasteiz estamos en 1,7. Esto quiere decir que hay diferencias entre los campus, ¿no? Esto quiere decir que hay algo que está pasando y que tendríamos que saber, ¿no? Hay otro indicador también que es muy interesante, que es el indicador de cotoxicidad de agua dulce, donde se ve que mientras que la media es de 0,7 toneladas equivalentes de diclorobenceno al año, pues lo que tenemos es que, mientras que en Gasteiz y en Donostia estamos en torno a 0,4, pues en Leioa el indicador se nos dispara por encima de 1 tonelada. Esto también, bueno, pues denota que aquí hay algo que está pasando, ¿no? Y esto nos lo muestra el análisis de los datos, ¿no? Bien. Podemos también realizar un análisis en función de la contribución de los diferentes subprocesos que alimentan estos impactos ambientales. Hemos dividido todos los impactos en cada una de las categorías en 4 aportaciones. Desde, por un lado, en azul tenéis las derivadas de las necesidades de transporte, por otro lado los consumos energéticos, los derivados del consumo de materiales y los derivados del tratamiento de residuos. Aquí se ve, por ejemplo, hay una cosa que llama la atención, y es la gran importancia del transporte, ¿vale? En prácticamente todos los indicadores, y en algunos más incluso, pues el impacto derivado de satisfacer las necesidades de transporte de la universidad se lleva más de la mitad del impacto total. Y hay después algunas diferencias en algunos indicadores, como era de suponer. Por ejemplo, en el indicador, en la categoría que mide el agotamiento de recursos abióticos materiales, pues el consumo de materiales se lleva más del 50%. Y por otro lado, aquí en la categoría de cotoxicidad acuática de agua dulce, pues tenemos que el tratamiento de residuos se lleva más del 40%, ¿vale? Esto
de alguna forma nos permite focalizar dónde están los problemas. Bien. Otro análisis interesante es el análisis de la localización de los impactos. La base de datos Ecoinvent localiza de forma global o dispersa en grandes áreas geográficas algunos de sus procesos caracterizados, y entonces no permiten una localización, pero hay otros en los que sí es posible realizar esta localización, y esto nos lleva a concluir que prácticamente en todas las categorías de impacto analizadas, de una forma conservadora, como mínimo el 40% de los impactos están localizados fuera de Euskadi, los impactos ambientales. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo aquí tiene implicaciones ambientales fuera de aquí, ¿no? Bien. También podemos realizar análisis más pormenorizados por subprocesos y por campus para cada uno de los impactos ambientales. Aquí solamente me voy a centrar en dos, simplemente como muestra de qué cosas se puede hacer con esta herramienta y a qué conclusiones se puede llegar. En la parte de arriba tenéis los resultados en la categoría de impacto de cambio climático para los 5 campus analizados, Leioa, Donostia, Gasteiz, Bilbao, Escuela de Ingeniería de Bilbao y Sarriko, para los 4 subprocesos que se han considerado, ¿vale? Energía, transporte, residuos y materiales. ¿Aquí qué es lo que se ve? Bueno, pues lo primero que se ve es que desde el punto de vista de transporte, azul clarito, pues por ejemplo aquí se ve que en Bilbao parece ser que las necesidades de transporte son menos impactantes que en el resto de los campus, en Leioa, en Donostia y Gasteiz. Este es un elemento importante, ¿no? Edu después profundizará en esta cuestión, en el análisis del transporte. Y después aquí se ve, con respecto a la energía, por ejemplo, se ve que Gasteiz está disparado, ¿vale? Gasteiz está disparado. Tiene aquí un índice de impacto medido, además, en términos por persona, que es prácticamente el doble de lo que tenemos en Bilbao, incluso mayor que lo que hay en Sarriko, ¿no? Esto indicaría que en Gasteiz puede haber un problema. Una de las siguientes cosas que tendríamos que hacer en el proyecto a lo largo de este año sería identificar si aquí tenemos un problema igual de eficiencia, de falta de eficiencia, o igual es un problema, es un factor climático, porque claro, Gasteiz hace más frío y se podría justificar el que allí hayan más necesidades energéticas. Bueno, pues esto, por ejemplo, es algo que habría que analizar. Y abajo tenéis también otro indicador interesante, que es el de ecotoxicidad acuática de agua dulce, en el que se ve que básicamente, tenemos aquí a Leioa disparado. En Bilbao, en los centros de Bilbao, los impactos son menores, pero también son significativos, y por el contrario, en Donostia y Gasteiz, apenas hay impactos o son muy inferiores. La explicación de esto se debe a que en Vizcaya la fracción resto de los residuos urbanos sigue un tratamiento de incineración en la incineradora que tenemos aquí en Vizcaya, que es Abalgarbi, y eso da lugar a unos impactos ambientales que son mucho mayores. Además, en Leioa se da la circunstancia de que allí toda la fracción resto se recoge y directamente se lleva a Sabalgarbi, mientras que lo que se lleva en Bilbao seguramente pasa en parte a través de la TMB, y entonces hay una menor incineración, y entonces eso justificaría estas diferencias. En Donostia y en Gasteiz, además, se da la circunstancia de que hay una mayor tradición de recogida de orgánico, que también aquí en Vizcaya empieza a ponerse en marcha, pero eso también justifica el que la fracción resto que se lleva también a vertedero es significativamente inferior que lo que se lleva desde Leioa. Este tipo de resultados, al final, si los piensas, son bastante lógicos y son bastante esperables, pero quizás hasta que no los ves con números, no tomas conciencia de ello, ¿no? Bien, otra de las cosas, por ejemplo, que hemos analizado es, dentro del apartado de consumos materiales, hemos comparado el impacto ambiental del consumo de papel y del consumo de equipamiento informático. Se nos está bombardeando muy a menudo con el tema de que hay que cuidar, hay que reducir el consumo de papel, etcétera, y es cierto, seguro que hay que hacerlo, pero la cuestión está en que aquí el análisis lo que nos da es que los impactos ambientales derivados del consumo de material informático son
muchísimo más importantes que los del consumo de papel, con lo cual, bueno, pues esto también seguramente indica por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? A la derecha tenemos una comparativa de los impactos ambientales en el ámbito de la energía, por un lado de la electricidad y por otro lado del gas natural. Y entonces aquí vemos es que la electricidad tiene un peso de impactos mayor la electricidad mayor que el gas natural, pero, claro, esto también se está referido a un año, el 2016, en el cual la electricidad de la universidad todavía no era 100% renovable. En estos momentos ya se está consumiendo electricidad 100% renovable y ahora es posible, seguramente, que el impacto del gas natural sea seguramente incluso superior al de la electricidad, con lo cual, bueno, pues seguramente igual hay que cambiar, nos obliga a orientar también más el cuidado a cómo se utiliza el gas natural y en qué lo utilizamos, ¿no? Como decía al principio, nuestra modelización está parametrizada y permite analizar escenarios. En una primera fase, para ver cómo funcionaba nuestra metodología, hemos analizado, aparte del escenario de referencia, hemos analizado 3 escenarios complementarios. En uno de ellos hemos supuesto que la vida del equipamiento informático se prolonga durante 2 años más. En otro escenario hemos supuesto que toda la electricidad que se consume en la universidad es de origen renovable, y en otro también hemos supuesto un cambio en el transporte. Hemos supuesto que la mitad del transporte en coche privado a la universidad se traslada al autobús, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto da lugar a una serie de reducciones en las diferentes categorías de impacto analizadas, en algunos casos de casi el 30% al 70%, y que, bueno, pues que nos dicen que, bueno, pues que realmente, bueno, pues por ejemplo, la incidencia en los cambios de los hábitos de transporte o la importancia de la electricidad, pues da lugar a reducciones que pueden ser significativas. Y en este punto seguimos con el transporte, entonces le cedo la palabra a Edu. Bueno, gracias, Gorka. Yo os voy a comentar un poquito lo que hemos hecho en el ámbito del transporte. Como Gorka os ha comentado, bueno, pues el impacto del transporte supone casi la mitad del impacto total de la actividad de la universidad. Entonces, bueno, esta sección tiene 3 partes: la parte en la que hemos hecho el inventario, que la hemos hecho a través de una encuesta; luego la parte del análisis de impactos y, como ha hecho Gorka hasta ahora, pues un análisis de qué posibles escenarios podemos poner en marcha para mejorar esto. En respecto a la parte de la encuesta, la Dirección de Sostenibilidad, junto con el equipo del proyecto, diseñamos una encuesta en la que se diseñó bajo estos parámetros que tenéis en la transparencia. Diferenciábamos los 2 tipos de usuarios que hay en la universidad, que es el personal y los alumnos, los distintos tipos de medios de transporte, incluyendo el avión, el tren, el autobús, el tranvía, el metro, etcétera, también a pie. Luego también distintos tipos de transporte, no solo el desplazamiento diario para acudir a la universidad, sino también hemos tenido en cuenta cuando, por ejemplo, los alumnos cambian de residencia para acudir a la universidad y el transporte que ello implica, así como también transporte que se hace pues para reuniones o diversos eventos que pueda hacer el personal. Y luego la unidad de referencia que se usa para medir el transporte es el viajero por kilómetro, que es la unidad que nos permite ponderar tanto el número de personas que viaja como los kilómetros que viaja. Y aquí en la tabla veis las respuestas que obtuvimos de la encuesta. En el caso de los estudiantes tuvimos más de 2.900 respuestas y en el caso del personal más de 600, que teniendo en cuenta la población del curso 2016-2017, pues estadísticamente nos da un margen de error muy razonable para dar por buenos los datos de la encuesta. Uno de los resultados que se obtiene a través de esta encuesta es la cantidad de medios de transporte que usa los 2 colectivos, tanto los estudiantes como el personal.
Lo que se muestra en esta gráfica es el transporte utilizado por porcentaje de personas, es decir, aquí no están computados los kilómetros que se realizan en cada medio de transporte, sino simplemente en base a las respuestas que se dieron en la encuesta. Se puede ver cómo el alumnado usa mayoritariamente el autobús, más de la mitad del alumnado usa el autobús, luego seguido del coche con un 16% y luego también a pie con un 13%, el resto de opciones ya son más minoritarias, y en el caso del personal se observa cómo hay un alto uso del coche privado y con un 40% y seguido de un 37% del autobús. Luego también seguiría lo que es a pie y el resto de medios de transporte. Esto traducido ya a personas kilómetros, y consideramos todo el transporte que se hace a lo largo de un año, importante destacar que era para un curso, vemos que casi el 80% del transporte que se realiza a lo largo de un año corresponde a lo que es el desplazamiento diario para acudir al puesto de trabajo. Luego hay un 11% que se divide en un 10% en alumnos y un 1% en personal, que es el cambio de residencia, por lo que comentaba antes, para desplazarse para luego poder ir, en el caso del alumnado, para luego poder ir a la universidad. Y luego hay un 9% que corresponde al personal en desplazamientos pues a reuniones, congresos, etcétera, en las que ahí es donde, digamos, puede tener el avión más impacto, como veremos ahora. Y la distribución de estos desplazamientos en términos de personas kilómetros es la que tenéis en la figura. Veréis que la mayoría de desplazamientos se hace en autobús, luego va seguido el coche, luego otros tipos de desplazamientos, todos los que hemos visto anteriormente están ahí englobados, y luego el avión. Aquí es muy importante diferenciar una vez más como la gran mayoría del transporte se hace por los alumnos, la mitad de todo el transporte se hace en autobús, de todo el transporte, y hecho por los alumnos y además en autobús. Y luego la suma digamos, del alumnado y el personal casi llega a un 23%, casi un cuarto del transporte total se hace en coche. Una vez tenemos ya, digamos, lo que son los datos del transporte, esto lo traducimos a los impactos, como comentaba Gorka, y entonces vemos cómo la gráfica ha cambiado, digamos, de distribución. Si os fijáis, mientras aquí teníamos un cuarto de impacto, o sea, un cuarto de transporte que se hace en coche, cuando esto lo traducimos a impacto en términos de cambio climático, vemos que resulta ser casi la mitad. El autobús sigue teniendo peso importante, pero baja también. Y el avión ha cogido un poco más de peso. A pesar de ser poco lo que se usa el avión, pues luego en términos de impacto es importante. Y aquí hay un dato muy importante también que hay que destacar, y es, hemos calculado lo que es la huella por persona, per cápita, y vemos que la huella del personal es casi 3 veces más que la del alumnado, con lo cual, bueno, pues esto nos tendría que dar un poco para reflexionar si el personal estamos llevando a cabo una movilidad muy sostenible, que fue, no sé qué semana fue la semana de la movilidad sostenible. Bueno, pues esto nos tendría que dar un poco para pensar. Y bueno, pues por enseñar otro tipo de impacto, el que corresponde a toxicidad humana, también los impactos se distribuyen de distinta manera. Aquí vemos cómo el avión, en este caso, tiene mucho peso, llega casi a una quinta parte del impacto total. En el caso del autobús se ve reducido, y el coche también vemos que tiene un impacto importante. En cualquier caso, veis que la distribución en cuanto a personal, el personal siempre tiene más peso en cuanto a coche, y en este caso pues el avión. Y también es importante destacar, una vez más, el impacto aquí del personal es 5 veces superior al del alumno. Y bueno, una vez ya, bueno, hay que destacar que bueno, no, sigo con esto, luego ya. Luego hemos visto qué diferencias hay entre distintos campus. Evidentemente no es lo mismo acudir a Bilbao que acudir a Gasteiz, y ahí tenéis el impacto per cápita por persona. Podéis ver, como mostraba un poco Gorka
anteriormente, como el impacto en Bilbao es bastante inferior, en el caso del alumnado es casi la mitad. También hay que tener en cuenta que en Bilbao tenemos más medios de transporte público, las personas que se desplazan a Gasteiz realizan más kilómetros a diario, lo hacen principalmente en autobús o en coche, con lo cual el impacto es mayor. Y ocurre prácticamente lo mismo con el personal. Las distribuciones en impacto son más o menos parecidas. Sí que es verdad que en el caso de Gasteiz hay más autobús, por lo que os comentaba hasta ahora, pero lo que es la distribución es parecida. Lo que es importante destacar es eso, cómo el impacto que tiene en este caso el transporte hacia Gasteiz es casi el doble que el acudir a Bilbao en el caso del alumnado. Y luego, ya por terminar, en esta tercera parte hemos planteado unos escenarios que no tienen que ver con los que planteaba Gorka, son escenarios en los que hemos planteado qué pasaría si todo el transporte de toda la universidad, y aquí no nos centramos de campus, es toda la universidad, pasaran estos siguientes escenarios. Y el primero de ellos es, pues, qué pasaría si esa parte de transporte privado, que es la parte del coche, pasara a transporte público. Que no pasara en este caso autobús, sino que se redistribuyera equitativamente en el transporte público en base a los datos que ya tenemos. Es decir, si en la encuesta hemos obtenido que un 80% va en autobús y un 20% va en tren, en transporte público pongamos, bueno, pues ¿qué pasaría si esa parte de coche se distribuye de esa manera? O sea, en un 80% va autobús y un 20% en tren. Bueno, y las diferencias aquí son sustanciales en cuanto a la categoría de impacto de cambio climático. Vemos que en el caso del alumnado, si se tomara esa medida, habría un 22% de reducción, en el caso del personal un 30%, y si miramos hacia otro tipo de impacto, como en el caso de la toxicidad humana, pues vemos como la reducción en el caso del alumnado sería un 52% y en el del alumnado un 49%. Luego, otro escenario es qué pasaría si esa gente que ha cambiado de residencia para ir a trabajar, o sea, que esa gente que no se cambia de residencia para ir a trabajar lo hiciera. Es decir, si se desplazan a vivir al sitio donde trabajan. Y en este escenario hemos visto que existe, pues, en el caso de cambio climático, una reducción del 18% en alumnado y menor en el caso del personal. Y en el caso de la toxicidad humana tenemos una reducción de un 10% en alumnado y en este caso no tenemos una reducción, sino que tenemos un incremento de un 1% en el caso del personal. Entonces, muchas veces con estos escenarios no es oro todo lo que reluce, porque en este caso hay un efecto rebote, es decir, cuando la gente se desplaza a vivir más cerca de la zona en la que trabaja, normalmente la ocupación del vehículo disminuye. Cuanto más lejos viene la gente, normalmente la ocupación del vehículo aumenta, y luego encima igual tiene que pasar a usar otro medio de transporte a donde se haya desplazado. Y por último, como último escenario, planteamos qué pasaría si fuéramos hacia una semana laboral de 4 días. Y la reducción que podemos ver en el caso de cambio climático es un 16%, en el caso de alumnado un 12% en personal, y en toxicidad humana pues también una importante reducción de alumnado 16% y personal un 12%. Así que como podéis ver, pues el escenario más potente es el que enseñábamos aquí, que es el de pasar del transporte privado al transporte público, pero se demuestra que esto puede ser una herramienta muy efectiva para poder decidir qué tipo de escenarios o qué tipo de decisiones tenemos que tomar respecto a la movilidad en la universidad. Y esto es toda la parte del transporte. Ahora os dejo con mi compañera Artichar, con el análisis de impactos sociales. Bueno, eskerrik asko, Edu. Yo os voy a presentar los resultados de los impactos sociales que hemos calculado para la EHU. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es presentaros de una forma muy sintética cómo sería el proceso de cálculo de los impactos sociales a través de este ejemplo que hemos recogido en estas transparencias sobre un posible procesamiento de los ordenadores, ¿vale? En primer lugar, lo primero que deberíamos de hacer es modelizar la producción de un ordenador.
considerar las distintas actividades presentes en el ciclo de vida de este ordenador. Una vez que tenemos o ya hemos considerado las actividades, lo siguiente que haríamos es, con OpenLCA y la base de datos EcoInvent, asignar a cada una de estas actividades, a cada una de las actividades con un sector económico de un país o de una región. Esto lo hace OpenLCA. Una vez que ya tenemos esta modelización, nosotros también hemos incorporado el módulo SOCA, que considera los impactos sociales. Vale, después de la modelización, lo siguiente es calcular la variable de actividad. En este caso, la variable de actividad son las horas de trabajo. ¿Vale? Estas horas de trabajo las calcula OpenLCA, ¿vale?, en función de 3 conceptos. Por un lado, las cantidades de los flujos de productos y servicios modelados. Por otro lado, los costes o los precios que están disponibles en la base de datos EcoInvent. Y, en tercer lugar, el tercer concepto son las estimaciones de los costes laborales en los sectores económicos. Vale, una vez que conocemos las horas de actividad, calcularíamos ya los impactos sociales. Y los impactos sociales vienen definidos en horas riesgo, en risk hours. Es decir, para cada uno de los impactos sociales, el software lo que nos viene a dar es un determinado número de horas asociado a cada nivel de riesgo, que va desde inexistente hasta riesgo muy alto. Por ejemplo, tenemos distintos impactos y para cada uno de ellos tenemos un determinado número de horas para cada uno de nivel de riesgo, ¿vale? Y ya lo siguiente sería procesar estos datos, el procesamiento de los resultados que nos da el OpenLCA. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido, para cada nivel de riesgo existe un intervalo. Hemos considerado un valor de referencia para cada intervalo y hemos calculado la media ponderada para cada uno de los impactos sociales. ¿Vale? Entonces, os voy a presentar 13 de los 37 impactos sociales que hemos podido calcular, los más significativos según nuestro parecer. ¿Vale? Hemos clasificado también estos impactos sociales en 2 subgrupos, en directos e indirectos, ¿vale? Impactos directos e impactos indirectos. Algunos son, los directos proporcionan información directo de la actividad económica que soporta la actividad académica de la UPV, como son los accidentes laborales o el coste económico de la actividad académica, y en el resto, los 11 restantes son los impactos indirectos. Entre ellos tenemos, pues, por ejemplo, la tasa de desempleo, el gasto en educación, en analfabetismo. Y la descripción de estos impactos es la descripción que proporciona PESILCA, que es la información que recogemos a través del módulo SOCA. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de analfabetismo, ¿vale?, vemos que la descripción sería porcentaje de población mayor de 15 años que no puede ni leer ni escribir correctamente. En el caso de Euskadi, ese porcentaje está en el 0,36. Nosotros hemos calculado para el escenario de 2016 que nos da un valor igual a 5,88%. ¿Esto qué quiere decir? Que las distintas actividades que están relacionadas con con el ciclo de vida de la actividad académica de la UPV, ¿vale?, hay horas que están relacionadas con unos sectores de un determinado riesgo. ¿Vale? Al hacer la media ponderada, lo que nos sale es que la media es del 5,82. Ahora exactamente no sé qué nivel de riesgo pertenece, pero lo que está claro es que hay una serie de actividades que se realizan fuera de la Comunidad Autónoma Vasca o de Euskadi y que esas actividades conllevan un grado de analfabetismo mayor que la de media de Euskadi. ¿Vale? Bueno, entonces, estos serían los cálculos y también hemos hecho la comparativa de los escenarios. ¿Vale? Los 4 escenarios que se han utilizado para los impactos medioambientales y vemos que en el caso de los impactos indirectos, pues no hay cambios significativos. ¿Vale? En el caso de la corrupción hay un repunte en el caso del escenario de cambio de coche al autobús, pero
no hay cambios significativos. Y luego otra cosa es que cada uno de estos impactos sociales tienen una unidad de medida distinta, entonces no se pueden comparar entre ellos, ¿vale? Y en el caso de los impactos directos, pues también podemos decir que daros cuenta de que no partimos desde cero, ¿vale? Entonces la diferencia entre los distintos escenarios no es significativa tampoco. Hay algún cambio pequeño, pero no es mayor, ¿vale? Y ya, pues para terminar, le paso la palabra a Jorge. Bueno, voy a acabar con un breve resumen de conclusiones, recogiendo todo lo dicho hasta ahora. Y bueno, yo creo que la principal en este punto es subrayar que consideramos que este proyecto pues, puede ser una herramienta muy válida para ayudar a la universidad a alinear mejor su actividad académica con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? De hecho, bueno, pues aquí tenéis los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, pues yo creo que si no todos, sí que es cierto que, bueno, pues de una forma más directa o menos, muchos de ellos, la mayoría, están de alguna forma relacionados o recogidos con los indicadores con los que hemos trabajado, ¿no? Tenemos, bueno, pues acción climática, bueno, pues por supuesto los medioambientales están directamente relacionados, pero bueno, pues también hay otros que bueno, pues por ejemplo la calidad de la educación, temas de igualdad, hay un indicador social relacionado con la igualdad. Bueno, pues esta es una herramienta que nos sirve de alguna forma para, bueno, pues para tener una idea mejor de cuál es la realidad socioeconómica que da soporte a la universidad, ¿no? Bien, en el ámbito, bueno, en general, sí que otra conclusión importante para nosotros es que, bueno, consideramos que hemos adquirido, nos hemos apropiado de una tecnología y de una metodología para la evaluación del impacto ambiental y social de organizaciones que, bueno, pues que antes no teníamos. Hemos estado aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Esto yo creo que es un elemento importante. Es además una metodología que queda a disposición de toda la comunidad académica. Las bases de datos y el software con el que hemos estado trabajando, en principio, bueno, pues es licencia de la universidad y bueno, pues ahí creamos foros para compartir esa información y esa documentación. Otra conclusión importante de todo este trabajo de estos 2 años es constatar lo muy problemático que es la recogida de datos y en concreto en la universidad, aunque muchas veces nos quejamos de la burocracia, pues bueno, la burocracia igual es un elemento que puede ayudar a facilitar esta recogida de datos. En el caso de la universidad, pues ha sido una cuestión muy problemática. Hemos tenido mucha ayuda de muchas personas de administración y de servicios de dentro de la universidad y de otros organismos fuera de la universidad que nos han ayudado, pero aún así hay problemas estructurales que hacen que esto sea muy complicado. Aquí yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Desde el punto de vista de los impactos, otra conclusión muy importante es el constatar que prácticamente la mitad de los impactos están ligados a satisfacer las necesidades de transporte. Si hay que meterle mano a la huella ecológica, ambiental, social, pues hay que incidir en el transporte. Y aún así sí que hemos visto que hay contribuciones que difieren en función de la categoría ambiental bueno, pues, a la que prestemos atención, ¿no? Pues energía y transporte pues, tienen mucho impacto en cambio climático, por supuesto el consumo de materiales en el agotamiento de recursos abióticos materiales, bueno, pues el tratamiento de residuos en todo lo relacionado con toxicidad. También hemos constatado que una gran parte de los impactos directos e indirectos tienen lugar fuera de Euskadi. Y también, bueno, pues hemos empezado ya a ver algunas cosas que pueden orientar el trabajo futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, el constatar que el impacto ambiental ligado al equipamiento informático pues es seguramente mucho mayor que el de papel, que el consumo de gas natural pues seguramente sea ya igual, pues comparable, incluso mayor que el de electricidad, si esta es de origen renovable,
y también, bueno, pues que seguramente en el tratamiento de residuos pues hay que tratar de sacar los residuos de la incineración y llevar a otros tratamientos alternativos, impulsar la recogida selectiva, fundamentalmente la recogida de orgánico en los centros, como ya se empieza a hacer en algunos campus, etcétera, ¿no? Con respecto al tema a la cuestión del transporte, pues sí que parece ser que, bueno, constatamos que los alumnos y alumnas utilizan medios de transporte más sostenibles que el profesorado. De hecho, más o menos, mientras que el personal laboral, los trabajadores y trabajadoras de la universidad, solamente suponemos el 15% de la población total de la universidad, el impacto de nuestro transporte supone el 40% del total del transporte en la categoría de cambio climático, lo cual, bueno, pues da una idea del desequilibrio que tenemos. Hemos constatado también que, bueno, pues que la utilización de medios alternativos, sobre todo orientados al transporte público, bueno, pues pueden reducir significativamente los impactos ambientales del transporte, y en líneas generales sí que hemos constatado, bueno, pues que esta herramienta pues que puede servir, es válida para proponer, bueno, pues la mejora de la sostenibilidad del transporte en la universidad. Con respecto a los impactos, el análisis de impactos sociales, bueno, pues hemos realizado una primera estimación que consideramos que es metodológicamente muy novedosa y muy innovadora. No hay apenas trabajos realizados en este ámbito, está todavía poco desarrollado, las bases de datos se están creando, pero bueno, pensamos que es un trabajo que, bueno, pues que supone una contribución también empírica a tratar un poco de caracterizar la realidad socioeconómica que soporta la universidad, y en ese sentido, pues bueno, pensamos que merece la pena. Sí que hemos visto que, bueno, pues que en este sentido que hay impactos sociales que son importantes, que muchas veces son indirectos, que son invisibles y que, bueno, pues que hay que tomar conciencia de ellos, ¿no? Pues el hecho de que nuestra actividad académica da lugar a accidentes laborales, pues seguramente lejos de nuestra universidad, pero que también están ahí, o que, bueno, pues que nuestra actividad está ligada a bueno, pues una realidad socioeconómica que puede ser muy diferente de la nuestra y que, bueno, pues también nos debe de obligar a preocuparnos por ella, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sí que se constata que muchos de los impactos sociales están fuera de la comunidad autónoma del País Vasco. Sí que es cierto que no hemos visto grandes diferencias al analizar diferentes escenarios, pero seguramente esta es una cuestión que tendremos que analizar, a ver qué elementos son los que pueden dar lugar a mayores variaciones. Y bueno, en general sí que vemos que, bueno, pues que es un trabajo que es interesante y que merece la pena seguir en esta línea. Hasta este punto, bueno, pues he acabado con la presentación y simplemente quiero repetir los agradecimientos que ya hemos dicho varias veces a lo largo de la presentación. Gracias, por un lado, al programa Campus Visia Lab, que está, bueno, en el marco del cual se sitúa este proyecto. Gracias también a Copernicus Alliance, que ha aportado financiación económica para realizar este evento, este seminario, y también a la Dirección de Sostenibilidad de la Universidad del País Vasco, con cuya ayuda fue fundamental para realizar la encuesta de movilidad que realizamos en el verano de 2018. Y sin más, doy por terminada la presentación y abrimos el turno de preguntas y de debate. A ver, disponemos de media hora bien larga. No sé si hay preguntas concretas sobre nuestra presentación. Vale, podríamos abrir un turno de preguntas. Quizás igual Artitxar, Gorka y Edu os podéis situar ahí y luego abrimos un poco debate. Yo, mientras veía la presentación, me he dado cuenta que soy la persona que personifica la mayor huella de la universidad, ¿no? Porque soy personal de PDI, trabajo en Leioa, ¿no? Y además, con el paso del tiempo he ido empeorando, porque antes trabajaba en Vitoria y antes de eso en Sarrico. Y antes de eso era estudiante. Entonces, no sé si habrá... Bueno, sin más, te doy la palabra. Bueno,
Eva Emanuel, de la Facultad de Economía y Empresa. Yo quería saber, desconocía un poco esto que estabais haciendo, quería saber un poco qué proyección tiene a partir de estos resultados, ¿no? Como ha comentado él, ¿no? O sea, tenemos una culpabilidad tremenda, ¿no? El transporte, evidentemente, es pues bueno, pues la gran piedra a solucionar o el gran obstáculo que tenemos ahí. Entonces, quería saber si a raíz de esto, cuál es la proyección después de esto, ¿no? Obtenemos aquí unos resultados. ¿Cuáles son las medidas alternativas? ¿Qué podemos hacer? O si hay alguna otra segunda parte o esto cómo luego se traslada a medidas o qué se puede hacer, ¿no? El transporte es eso, claro, el transporte, ¿cómo solucionamos el transporte? ¿Más vías de comunicación o más rutas o más transporte público? Transporte privado pero más sostenible, movilidad eléctrica, puntos de recarga en los centros de trabajo. Bueno, no sé si después de esto hay algo más, y entonces es mi pregunta, ¿no? Un poco cómo avanzáis con todo esto. Bueno, ya has visto que estamos analizando distintos escenarios y luego lo que en un principio puede parecer un escenario razonable, como planteamos, si mal no recuerdo, la semana... no, el cambio de residencia era, ¿no? El cambio de residencia que luego los impactos aumentaban, pues estamos trabajando en ello. Estamos viendo qué posibles escenarios hay, ya hemos planteado unos cuantos, los estamos analizando. Tenemos que ver cómo se puede traducir eso en medidas. Lo que pasa que, por ejemplo, hay en impactos en los que se ve claramente, claro, en base a la modelización que trae la base de datos Ecoinvent, en el caso del transporte, hay transportes que en base a esa modelización se ve claramente que la reducción es considerable. O sea, si pasas de un coche que creo que tenía como, igual Gorka me corrige si se acuerda, creo que era 0,12 kilogramos o algo así de CO2 equivalente por persona kilómetro. No sé si el dato está bien, ¿eh? La cuestión es que pasar, por ejemplo, al tren es una décima parte, de acuerdo a esta modelización. Entonces, claro, reducir un impacto a casi 10 veces menos, pues es mucho. Entonces, claro, ¿eso qué supone? ¿Decir que la gente opte por el tren? Pues quizás sí, pero claro, eso implica infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es muy complejo y ahora mismo lo que estamos analizando es eso. Y luego, más allá de lo que es la categoría de impacto, igual nos vamos a otra categoría de impacto y resulta que lo que estamos haciendo por un lado es bajar y por otro lado estamos subir. Entonces, lo que es necesario es lo que estamos haciendo hasta ahora, plantear distintos escenarios y en base a eso luego tendremos que analizar cómo se puede traducir eso en medidas que resulten pues más o menos factibles, claro. Hola, mi nombre es Leire San José y soy de la Universidad del País Vasco también, de la Facultad de Economía y Empresa, y estoy en Sarrico. Y bueno, según iba escuchándoos, pues bueno, primero felicitaros y decir que pues veo que habéis hecho un gran trabajo, habéis recogido muchísima información y que no suele ser fácil, ¿no? Sí que es verdad que según ibais comentando, pues una de las cuestiones que yo me hacía era que casi siempre que se establecen los listados de impactos que estamos cometiendo, pues siempre tenemos que pensar en eliminar, en reducir o en sustituir, ¿no? Y entonces en esa línea, pues bueno, vuestra opinión sobre cómo podemos sustituirlos, ¿no? Sí que es verdad que hay, pues bueno, habéis lanzado el hecho de lo que es el transporte, ¿no? Y entonces, pues ahí me siento identificada con muchos de vosotros y pues ver qué opciones, pero bueno, un poco por otro lado, sí que es verdad que todo lo fundamentáis en los costes, que es lícito, ver realmente cómo estamos teniendo ese impacto e intentar traducirlo en costes. Nosotros, sin embargo, en nuestra facultad estamos realizando, o llevamos muchos años realizando, y estamos pasando de ese pensamiento de los costes a esa traslación al valor que estamos generando, ¿no? En vez de pensar tanto en externalidades negativas, que creo que en el medio ambiente son perfectos y creo que así
se están haciendo, homologando, están aceptándose, pero para el tema de los impactos sociales, pues nosotros en vez de pensar no tanto en reducir los costes, estamos pensando mucho más en incrementar el valor, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, si estáis interesados, pues tenemos un MOOC abierto y es gratuito para que, si queréis echar un vistazo o si en algún momento queréis que os cuente cómo lo podemos llegar a hacer. Nosotros en universidades directamente no lo hemos hecho, pero sí que en la Universidad de la Pompeu Fabra sí que ha determinado cuál es el valor social generado por la propia Pompeu y en Cataluña, pues bueno, hay 5 universidades que lo están también haciendo, ¿no? En este sentido también, pues bueno, contar o preguntar más bien que a veces me sentía un poco que los resultados me hacían un poco pensar en que estamos incrementando muchos de esos impactos medioambientales, pero porque la propia estrategia de la universidad es tal cual. Me explico. Por ejemplo, las estrategias de las universidades claramente son la internacionalización, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues la movilidad, tanto de estudiantes, quizá en el 2016 no lo teníamos tanto, pero en la propia facultad, en Sarrico concretamente, pues hemos pasado de tener aproximadamente como 20 alumnos que venían a tener 300. Y los profesores mismamente, pues hacíamos algunas estancias y yo empecé pronto a hacerlas, pero ahora ya todo nuestro departamento, pues bueno, tenemos interesados al menos y muchos que ejecutan, con lo cual el hecho de incrementar los costes, los impactos en transporte, pues evidentemente es que la propia estrategia de internacionalización es lo que supone. Claro, aquí luego viene la contrapartida, ¿no? Que ya otro rato lo estabais insinuando, ¿no? Que era... No, claro, entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos de estrategia y cambiamos a la territorialidad, ¿no? Entonces, pues solamente vamos a las universidades cercanas, no nos interesa. ¿Qué podemos hacer? Entonces, pues eso me lleva a pensar y decir, bueno, pues en vez de hacer docencia física, ¿no? Parece que una de las opciones sería, pues, hacer toda universidad online. Pero claro, luego, entonces, no sé, creo que hay una cadena de costes directos, indirectos, incluso cuando pensamos, sustituimos uno de los transportes por otro, no sé luego si se ha pensado en la cadena de costes de la que proviene. Me refiero que en Bilbao pues igual tenemos una movilidad, un transporte público muy desarrollado, pero es porque hemos tenido que asumir un montón de impactos medioambientales. Entonces no sé si eso luego se ve reflejado. Y entonces, pues bueno, después de expresar un poco mi opinión, era ver cómo encajáis, ¿no? Las estrategias de la universidad con los impactos medioambientales sobre todo, porque los sociales no los he alcanzado a interiorizar, ¿no? Cómo se hacía, supongo que tiene una metodología detrás que no alcanzo todavía a entender. Nada más. Gracias. Sí, joder, no sé, has comentado muchas cosas. Bueno, en realidad, a ver, con respecto al tema de costes, en realidad los costes económicos que nosotros calculamos es solamente uno de los muchos indicadores que proporciona la herramienta y, de hecho, en el análisis de impacto ambiental no entran. Solamente entran como elemento intermedio de cálculo para calcular los impactos sociales, porque para calcular los impactos sociales hay que calcular la variable de las horas de trabajo acumuladas en cada producto y tal, y entonces para eso pues echa mano de costes, pero en realidad los costes tienen un papel secundario en el resto de... Y, joder, no sé, sobre lo que dices, sobre el tema de la estrategia, sí, sin lugar a dudas. Claro, al final, bueno, pues todos estos análisis deberían de orientar y de ayudar en el cambio, en la modulación de algunas estrategias. Algunas se pueden cambiar, otras son muy difíciles. Es que esto de la sostenibilidad es muy complicado. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo lo primero que diría es que, claro, hombre, yo creo que ya hay que poner en valor el tener como mínimo una información, porque yo creo que muchas veces no disponemos de esa información. A priori,
Nosotros cuando empezamos, bueno, algunos sí que teníamos la intuición, por ejemplo, de que los costes del transporte iban a tener un peso muy importante, pero yo, por ejemplo, yo no pensaba que iban a superar el 50%. Y supera el 50% de muchos indicadores. Entonces, bueno, por lo menos el saber que tienes que incidir en eso, claro, bueno, pues yo creo que ya es un elemento, es un punto de partida importante. Bueno, pues hablas del tema de la movilidad. Hombre, lo bueno que tiene también estas herramientas es que, bueno, pues puedes jugar con escenarios, puedes hacer simulaciones. Hombre, pues cosas sí que se ven. Pues, por ejemplo, claro, se puede modificar, por ejemplo, la tasa de ocupación de los vehículos privados. Pues eso tiene, por ejemplo, se puede publificar el transporte privado. Si tú los vehículos, pues vamos, menos de 2 personas, y hacemos que vayan 4 siempre en ellas, pues estás convirtiendo ese coche en un mini autobús, y entonces, bueno, pues todos los impactos se reducen a la mitad, ¿no? Pues eso, por ejemplo, sí que puede orientar la estrategia algunas estrategias de la universidad. Habría que ver, bueno, pues por ejemplo, pues bueno, otra cuestión interesante también es el impacto que tiene, por ejemplo, el tiempo de vida del equipamiento informático. Pues, por ejemplo, se pueden también poner en marcha programas para alargar el tiempo de vida de los ordenadores. Habría que saber primero también cuánto duran exactamente los ordenadores en nuestras aulas. Habría que concienciar también a los alumnos y alumnas que, bueno, pues que es un equipamiento que tiene un coste y que hay que darle el máximo de vida posible. Esta cultura del usar-tirar, de la que tanto se habla por ahí, pues en la universidad también se puede aplicar, ¿no? El tratar de utilizar mejor el material, ¿no? La infraestructura. Yo creo que estamos en una primera fase en la que todavía estamos bueno, pues dando forma a los primeros resultados. Estamos viendo que con las herramientas se pueden ver muchas cosas. El problema que tenemos es que igual respondemos una pregunta y nos surgen 2 más. Bueno, pues yo creo que esto es un camino que hay que empezar a andar, y que, bueno, pues esta es una herramienta más, ¿no? Yo creo que este es un poco el objetivo del proyecto en el marco de Campus Visia Lab, y bueno, esa es un poco no sé si respondo un poco a tus preguntas. Sí, bueno, a mí también me gustaría añadir, te agradezco la intervención, porque yo creo que ahora en este momento estamos bueno, con unos resultados, algunos quizás definitivos o semidefinitivos, pero con algo que enseñar. Y el seminario de hoy, el propósito que perseguía era un poco, a partir de ahora, tratar de pensar cómo podemos ir corrigiendo algunos de los impactos negativos, ¿no? Entonces, digamos, estamos poniendo información encima de la mesa, y ahora lo interesante sería tener incidencia política, ¿no? Y estamos en ese inicio de poner información relevante, contrastada, encima de la mesa de nuestra casa, ¿no? Y antes Fuensanta hablaba de la incidencia política, ¿no? Bueno, si somos capaces en los próximos meses de trasladar esto, ¿vale?, a toma de decisiones, seguro que seguiremos teniendo huellas altas, ¿vale? Pero quizás en algunas cosas que ya hemos identificado aquí podamos mejorar, ¿vale? Y eso es, sí, digamos que desde donde partimos sería la visión negativa, es decir, nuestra actividad tiene un impacto negativo. Damos por supuesto, y así es, que la universidad aporta mucho a la sociedad, ¿no? Ahí estaría la complementariedad que podemos dar con la visión que tú antes decías, y por supuesto que, digamos, con lo que enseñamos, con lo que investigamos, aunque habría que mejorar también en eso, pero siempre tiene ¿no? Aspectos positivos, ¿no? Entonces, bueno, se podría buscar complementaria también en la versión que tú dabas, pero en lo negativo también esto nos dice de en qué áreas claramente podemos mejorar. Creo yo que con no muchos cambios institucionales, ni con darle la vuelta al calcetín de arriba abajo. Por ejemplo, tema de movilidad. Primero, que el 50% de nuestra gavia sea de tema de transporte, a mí me ha llamado la atención. Pero sobre todo, que el personal tengamos una incidencia, ¿cuántas veces mayor? ¿3? ¿4? Sí, que el alumnado
Claro, las personas, el alumnado pasa 4 o 5 años en la uni, o 6, y luego se va, ¿no? Pero quienes trabajamos aquí, la mayoría, venimos años trabajando y vamos a seguir trabajando muchos años. Entonces, por ejemplo, para reducir nuestras huellas vinculadas a transporte, pues yo creo que de una manera sencilla se podrían tomar algunas medidas, ¿vale? Que no serán la panacea, pero sí, ¿no? Tema de internacionalización, ¿no? Aquí se han contabilizado viajes internacionales que corresponden a PDI. Bueno, pues las ayudas que da la uni, por ejemplo, pueden estar ligadas, ¿vale?, a que no se tome el avión en el conjunto de la península. Es decir, si yo quiero ir a Coruña a un congreso, coño, pues que la uni me pague que vaya en tren. ¿Para qué voy a ir en avión? Viendo el impacto que tiene el avión, que es la leche. Bueno, pues ¿quién no te dice que quizás tengamos, no sé, resortes para esa medida, que es mínimo? Sí, sí, pero te quiero decir, al que le tienes que convencer, le tienes que decir el impacto que tiene el avión, porque si no se le convences, y esto es para convencerle, ¿no? Antes lo hablábamos en el café, incidencia en la reducción de uso de papel en los centros, lo cual está bien, ya, pero es que los ordenadores es muchísimo más. Bueno, entonces desde la universidad igual se podría controlar mucho más la adquisición de ordenadores, para tener todo inventariado, cosa que en esta casa, pero para reducir el impacto que generamos. Vale, mi ordenador tiene 7 años, no, hasta 10 tienes que aguantar, majo. No lo sé, pero está claro que ahí tenemos área de mejora. En el campus de Leioa, la recogida de residuos, pues se puede mejorar muchísimo. Se puede mejorar muchísimo, sobre todo en luego a dónde se lleva. Bueno, te quiero decir que son cositas pequeñas que no nos dan soluciones integrales, pero yo creo que lo bueno que tenemos es que hemos cuantificado eso. Y si te queremos convencer, pues tenemos herramientas con que tratar de convencer, ¿no? Y después vendría el tratar de no tener una visión pesimista, sino lo contrario, ¿no? Es decir, ojo, que nosotros en la universidad hacemos muchas cosas positivas, ¿no? Tenemos un valor social inmenso, ¿no? Quizás eso desde otra perspectiva, no desde la perspectiva que lo hemos abordado nosotros, ¿vale? Pero eso no podemos perder de vista, vamos, ni mucho menos, ¿no? Y aquí estamos también, pues para que surjan ideas o motivos para ver cómo vamos cambiando, ¿no? Y yo creo que ahora emprendemos un camino un poco en ese sentido, a ver si este año podemos ir un poco por ahí en los años venideros, ¿no? Que yo creo que es lo bueno que podemos tener dentro de este proyecto, el objetivo final, vamos. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por la presentación. La verdad es que os salen cosas bastante curiosas. O sea, yo además no siempre salen las cosas que uno pensaba que iban a ser las obvias. O sea, que yo creo que desde ese punto de vista creo que el trabajo ha sido duro y arduo, ¿no? Desde el punto de vista de recopilar toda esa información. Mi pregunta estaba, bueno, voy a hacer 2 preguntas. La primera, claro, esa es la pregunta obvia, ¿no? Es decir, esto se lo habéis presentado a los que toman decisiones y si habéis tenido feedback y cuál es el tipo de feedback que habéis tenido, ¿no? Y la segunda pregunta, que también la doblo. ¿Tenéis previsto, os gustaría volver a calcularlo? O es decir, ¿cuál es la intención? O la idea es tener una foto y ahí la dejamos y a partir de ahí vemos un poquito cómo la sistematizamos. Y la otra es, bueno, habéis comentado varias veces, ¿no? La idea de poder seguir trabajando en los próximos años. ¿Qué os gustaría? Es decir, si fuese esto la carta a los Reyes Magos, ¿por dónde os gustaría seguir el trabajo, las líneas que os gustaría desarrollar en los próximos años? Vale. Bueno, sí, a ver, yo creo que lo ideal sería el seguir trabajando en el proyecto y realizar una nueva evaluación con otro año de referencia. En principio, yo creo que este año el objetivo central es seguir en la socialización de los resultados. Yo creo que es muy importante el que saquemos varias publicaciones del trabajo realizado. Yo creo que objetivamente el trabajo que hemos hecho es muy interesante porque además una universidad con estas características es una unidad que, bueno, que es hasta cierto punto manejable, no es demasiado grande, pero tiene su volumen territorial, 3 campus, hay mucho transporte. Yo creo que es un estudio de caso que tiene su interés.
y yo creo que puede tener una incidencia bueno, pues política, entre comillas, desde el punto de vista de gestión para otros ámbitos. Por ejemplo, una de las cosas que vemos es la diferencia de cómo impacta el transporte de forma diferente en diferentes campus cuando estás trabajando, cuando el campus está dentro de una ciudad o cuando está fuera, el caso de Leioa, el caso de Gasteiz. Yo creo que es un experimento que seguramente, bueno, pues no haya muchos por ahí, y yo creo que merece la pena publicarse. Yo creo que eso al final, si se explica bien, si se justifica, yo creo que puede orientar no el funcionamiento de la universidad. Seguramente esta universidad ya, pues el campus de Leioa ya no se puede traer seguramente a Bilbao, pero se están tomando constantemente decisiones sobre la ordenación del territorio que joder, pues se plantan por ahí centros comerciales, parques tecnológicos. Bueno, pues yo creo que esto es un ejemplo de cómo se pueden diseñar las cosas para que el impacto en el transporte sea menor o mayor. Y yo creo que esto es algo, bueno, pues que yo creo que tenemos que poner en valor y hay que darle salida. En algún momento sí que sería bueno repetir el inventario. Seguramente tardaríamos menos en hacerlo. Hemos utilizado la versión 3.5 de Coinbase, de la 3.3, pero la 3.5 ya está disponible. Seguramente saldrá a lo largo de este año la 3.6, con más información actualizada. También la versión de OpenLCA también, bueno, pues hay otra nueva disponible. Se podría aprovechar a utilizar una nueva, bueno, actualizar toda la herramienta informática. Hay algunos flujos, por ejemplo, que no hemos considerado, porque es imposible computarlo todo. Por ejemplo, todo lo constructivo lo hemos dejado fuera. Sería interesante, por ejemplo, el hacer una estimación orientativa, igual muy aproximada, pero por lo menos para saber en qué orden de magnitud está el coste constructivo de los edificios, porque eso no lo hemos considerado. Yo tengo la sensación de que seguramente será importante, pero seguramente no creo que sea más que los del transporte, porque los edificios tienen un tiempo de vida bastante largo, con lo cual al final pues, la huella anual será reducida, pero claro, es algo que no sabemos. Entonces eso, por ejemplo, es otra idea pues, que puede ser interesante, ¿no? Pero bueno, yo creo que antes tenemos que pasar a limpio todo lo que hemos hecho. Los resultados los hemos estado pasando a limpio estas últimas semanas, con lo cual, o sea, no ha habido tiempo o sea, este era el momento en el que íbamos a hacer públicos los resultados. Y bueno, yo creo que lo ideal también, bueno, pues la dinámica también de trabajo ha sido también, bueno, pues bastante lenta, porque la dinámica de Campus Visia Lab fuerza que sea un trabajo colaborativo que involucre a profesorado, personal de administración de servicios y también alumnos y alumnas. El trabajar con alumnos y alumnas pues es muy complicado porque tienen sus ritmos, a veces desaparecen. Uno de los centros, por ejemplo, que no hemos inventariado en la Facultad del Cano no era porque no hubiéramos podido o querido. La cuestión está en que el trabajo lo tenía que haber hecho una alumna que en el último momento pues, ha desaparecido porque ha tenido otra serie de problemas, entonces eso se ha quedado ahí, ¿no? Pues es un poco esa bueno, pues un poco la dinámica que seguimos. Al final, bueno, pues esto es una dinámica académica donde estamos aprendiendo nosotros, los alumnos, las alumnas, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Esa es un poco la filosofía de funcionamiento. Bueno, yo quería unirme a la felicitación, ya no por la presentación, sino por el propio trabajo. Creo que ha sido un trabajo muy ambicioso y muy complejo, ¿no? Porque no solamente habéis ido a lo ambiental, sino también a lo social. Y bueno, me parece pues, bueno, realmente muy importante y muy buen trabajo. Alguna reflexión con respecto, yo creo que el problema del transporte es un problema global. Quiero decir, sale en casi todas las universidades, y ahí lo que decía ella de las estrategias, a lo mejor aparte de lo del avión, que yo, claro, es que, claro, para venir aquí yo he venido en avión, por ejemplo, que he venido en avión, pero vaya, es que para venir aquí desde Alicante necesito 2 días para ir y venir, si no vengo en avión, entonces, bueno, pero por ejemplo hay otras cosas en las estrategias que me consta que en muchas universidades no se están haciendo. Por ejemplo, seguimos poniendo plazas de aparcamiento en las universidades, cuando eso sería más fácil limitarlo, ¿no? Que a lo mejor el premiar, pues utilizar, no lo sé. Hay universidades que tienen extensiones enormes y cobran a los profesores por ir en coche. Eso, tú en España planteas eso, el cobrarle a un profesor que venga con coche,
Y sin embargo en Australia, que si fíjate si hay extensión, pues te cobran, pues además no poco, a lo mejor te cobran pues del orden de $500 al año por aparcar el coche. Entonces, quiero decir que es que el transporte es una cosa muy compleja, aparte de que sea lo que más impacta, es que es muy complejo, porque no solamente depende de la universidad, es que depende de la universidad, depende de la infraestructura de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente este es un claro resultado el que habéis dado y que en muchas, al menos en el ámbito español, creo que es el gran trozo del pastel, ¿no? El resolver la movilidad. Os quería comentar que hay algún compañero que me está poniendo WhatsApp diciéndome que agradezca públicamente el que hayáis puesto esto en streaming y que si sería posible que las presentaciones se quedaran por ahí para poder consultarlas. Me están diciendo que muchas gracias a la UPV por ponerlo en directo esto y que bueno, que si fuera posible pues dejar las presentaciones. Bueno, pues gracias otra vez. Sí, yo creo que las presentaciones se podrán, bueno, si nos dais las vuestras, las colgaremos. Yo desde luego, vamos, sí que me interesan porque, vamos, han estado muy bien las vuestras también, con respecto al tema del avión, bueno, un simple comentario. A ver, un kilómetro... A ver, lo bueno de estas herramientas es que te permite poner números y ir a los datos en concreto. Un kilómetro en avión es tan contaminante como un kilómetro en un vehículo de estos de última generación que vaya con un único ocupante. Es decir, es cierto que el tren es menos contaminante, pero claro, un coche si va vacío es tan contaminante como el avión. El problema del avión es que cuando lo coges te vas mucho más lejos y entonces, claro, el viaje en avión tiene un impacto mayor, pero al final es parecido, es bastante eficiente, van bastante llenos, o sea que en ese sentido yo creo que el auténtico problema del transporte yo creo que está en el coche privado. Lo que hay que hacer es, hay que publicar el coche, hay que llenarlo, yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Yo fui a México a presentar esto. O sea, claro, cuando lo presentaba yo mismo decía, sí, en la encuesta de transportes se está incluyendo ahora mismo mi viaje internacional. Sí, otra cuestión que me gustaría reflejar es, ¿no?, en las primeras transparencias salía el peatón, ¿no?, con un 8% de los desplazamientos, que luego queda invisibilizado cuando contabilizas número de kilómetros, claro, porque son desplazamientos cortos, 1 kilómetro, 2 a lo sumo. Y es el modelo óptimo de movilidad, ¿no? Estar cerca, ¿no?, próximo a tu lugar de trabajo. Entonces, bueno, pues resaltar esta cuestión, ¿no? Luego, la metodología también es curiosa, porque dice, ¿no?, el método de transporte más eficiente es el tren, por encima incluso de la bicicleta. Bueno, después del peatón, ¿no? Entiendo que... Entonces te hace pensar de otra manera, ¿no? Entonces yo esto lo llevaría al aula, ¿no? Yo al hablarles de compra, de consumo, de un producto en concreto, pues los huevos, ¿no? Pues la compra de unos huevos sigue unos códigos de comercialización, de marketing, ¿no? Y no es lo mismo un huevo pues que tenga un código, ¿no?, en 0, un 1, un 2 o un 3. Incluso hay un mercado negro, ¿no? Hay huevos que puedes comprar al casero que no llevan ningún, y esto lo digo off the record, ¿no? Y esto no contabiliza en el PIB, ¿no? Pero es el huevo más saludable probablemente, ¿no? Entonces, claro, tú cuando vas a adquirir una docena de huevos y de huevos, no es lo mismo, ¿no? Decía aquella campaña, ¿no? Esto es bonito, bonito, ¿no? Las artes tradicionales de pesca, pues también hay que incorporarlas, ¿no?, en el criterio de compra, ¿no? No solo el precio. Entonces, claro, tienes que hacer un análisis hacia atrás, ¿no?, y ver dónde está aquella gallina que ha puesto ese huevo. Claro, esto a veces no se visualiza, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Tú a la hora de plantearte dónde vas a trabajar, yo me planteé, ¿no?, voy a cambiar de residencia, tal. Igual me voy a Zamudio. Entonces, no es solo el coste de los 80 metros cuadrados, sino es también yo todos los días a dónde voy, cuándo vengo, cómo voy. Es decir, fuera de tus límites, ¿no?, la organización
va más allá, ¿no? Out of the boundaries, o, ¿no? Ir más allá, ¿no? Hacer ese análisis de ciclo. Yo creo que esto es importante, ¿no? Es decir, no, esto no es... Y este concepto se está llevando a la facturación, ¿no? En Bridgestone, por ejemplo, pues no es cuánto cuesta una rueda de camión, sino qué coste tiene por kilómetro recorrido, ¿no? Y qué seguridad me da a mí también, ¿no? Esa rueda de camión. Entonces yo creo que es complejo, pero hay que dar ese salto, ¿no? Ir más allá, ¿no? No es un simple huevo, bueno, porque detrás de esto hay más cosas, ¿no? Nada, sin más, era una reflexión, ¿no? A mí me llamó la atención sobre todo esta comparativa, ¿no? Del tren de largo recorrido, sobre todo, pero también el tren de cercanías frente a la bicicleta, que incorporando en el análisis de ciclo de vida dices, ostras, pues hacer la bici también tiene unos impactos y esto se puede llevar al aula, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Yo quería aquí apuntar una pequeña anécdota personal que me pasó hace un par de semanas para que veáis un poco también el ámbito que hay de mejora en cuanto a transporte. Hace un par de semanas me llamaron del periódico, del Correo concretamente, y fui portada de un domingo, edición de Vizcaya, en el que no me acuerdo cuál era el titular, pero fui portada por andar en Bilbao. O sea que, y le comentaba al periodista que por qué llevaban esta portada, y me decían que en Bilbao la gente usa metro o usa otro tipo de transporte y que la gente está dejando de andar. Entonces, claro, yo cuando vi aquello dije, bueno, pues es que realmente, o sea, sí que ponemos transporte público y demás, pero muchas veces lo básico y lo que está ahí también se nos olvida. Porque yo le preguntaba, o sea, me comentaba mi madre y me dice, ¿por qué sales en el periódico? Pero ella, claro, estoy haciendo la tesis doctoral, dice, ¿estarás hablando algo de tu tema? Y digo, no, que salgo por andar, porque voy a hacer la compra andando. O sea, entonces yo creo que esto también nos tiene que dar un poco para pensar, ¿no? El hecho de decir, bueno, si es noticia un domingo en portada en el periódico el hecho de andar, pues es que algo, o sea, es que hay ámbito de mejora, desde luego. Yo por responder un poco antes a lo que decías, Chema, bueno, hemos solicitado, o sea, de cara a futuro, ¿qué? ¿No? Hemos solicitado continuar con el proyecto, a ver si podemos, llevamos 2 años, si es año a año, ¿vale? Hemos solicitado el tercer año. En este tercer año yo creo que el objetivo, como ha apuntado Gorka, sería afinar quizás algunos resultados, análisis comparativos, algo más detallado que lo que hemos presentado aquí, y después tratar de tener voz y de expandir o de socializar los resultados. Y a partir de ahí, o en este mismo proceso, de manera paralela, tratar de ir viendo, bajo mi punto de vista, tratar de ir abriendo huecos a ver dónde podríamos tener cierta incidencia, ¿no? No sé si lo conseguiremos, pero bueno, un poco esa es, yo creo, que la línea que tendríamos que seguir, bajo mi punto de vista al menos. Y uno de los aspectos que yo creo que también al que podría ayudar los resultados que hemos obtenido era tratar de también, aunque sea digamos en negativo, ¿no? Porque los impactos, como se ha dicho antes también en Esti, ha dicho Leires, son en negativo, ¿no? A ver si sirve también para generar entre la comunidad universitaria de UPV cierta conciencia ambiental, o de tratar de avanzar por ahí, es decir, darnos cuenta de lo que haces mal para tratar al menos de ir cambiando de mentalidad, ¿no? Algo que tanto se dice, pero bueno, quizás viendo las cosas malas que hacemos en casa, como somos una comunidad bastante grande, estamos hablando de 50.000 personas, ¿no? Para que eso sirva poco a poco, con el paso del tiempo, para que se vaya incorporando, quizás, no sé si en la docencia muy poco a poco, pero el tema de la sostenibilidad o sostenibilización curricular, pues bueno, si tenemos cierta incidencia, a partir de ahí ir generando cambios, porque yo creo que el siguiente caballo de batalla en la uni es ese, ¿no? Visto que en docencia estábamos tan bajos, es decir, apostar por ahí, porque nosotros lo que generamos es conocimiento, eso es, ¿no? Y a partir de ese conocimiento, esas personas, si están ciertamente concienciadas, serán quienes, a partir de cuando salgan en la uni, vayan cambiando el modelo, el comportamiento o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que este es una primera piedra, un primer eslabón en eso, vamos, ¿no? Sí, yo creo que antes ha salido la pregunta y creo que no acabo de contestar.
yo creo que también otra de las cosas que tenemos que hacer de cara a proponer medidas concretas de reducción de los impactos, yo creo que un primer paso que tenemos que hacer es identificar quizás los ámbitos donde ese potencial de mejora es mayor. Y yo creo que algunas cosas ya sabemos. Por ejemplo, yo creo que la gestión de residuos peligrosos en la universidad, aunque siempre es mejorable, seguramente no es lo más grave que haya la mayor prioridad. Hay que seguir estando ahí, hay que hacer las cosas bien, pero yo creo que, por ejemplo, sí que se pueden hacer cosas, por ejemplo, en residuos, por ejemplo, la fracción orgánica en algunos campus, por ejemplo, en Leioa, que se lleva todo a incinerar. O, por ejemplo, en el ámbito del transporte, pues, por ejemplo, el uso del coche privado. Ese es otro ámbito que yo creo que es importante. En el ámbito de consumo de materiales, pues, hombre, parece ser que el tema del papel, que seguro que es importante, pues no es lo más prioritario, ¿no? Pues igual el tema de la electricidad, por ejemplo, pero es que, claro, la electricidad ha habido un cambio. Ahora ya la electricidad sí que estos últimos años ya empieza a ser ya de 100% renovable. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que, por ejemplo, con el tema de la electricidad vamos a ver un cambio notable al garantizar la renovabilidad, ¿no? Yo creo que primero se identifican esos nichos con mayor potencial de mejora y se trata de tomar medidas concretas que lo afecten, yo creo que se pueden lograr reducciones que, hombre, que sin ser sustanciales, pues pueden ser importantes. Y yo creo que ese primer nivel de reducción, yo creo que se puede lograr con una cierta, bueno, no facilidad, pero bueno, yo creo que es factible. Yo creo que el problema está en que, llegado a un umbral, bajar de ahí, yo creo que va a ser muy complicado. Eso ya requiere más cambios estructurales y algo que, bueno, pero bueno, eso está ahí también. Bueno, siguiendo un poco con el debate que se está abriendo, yo creo que precisamente la dificultad creo que pasa porque en todas las intervenciones creo que lo que vamos a decir que la frase estrella es, yo creo que cadena de valor. Es decir, en este problema hay muchos agentes intervinientes, muchos sectores. Entonces, pasa porque todos los sectores trabajen en una misma dirección, ¿no? Fíjate, es que se nos pone desde que cuál va a ser mi perspectiva de vida y dónde voy a vivir, dónde voy a comprar, cuánto cuesta lo que voy a comprar. Bueno, para empezar hace falta tener un trabajo estable, que sepas exactamente dónde vas a vivir, a trabajar, que esa es otra, ¿no? Entonces, desde eso hasta me planteo además mi forma de movilidad dependiendo de qué infraestructuras tengo dentro de la ciudad, allá entran las instituciones públicas, hasta pasar por algo que sí que es muy llamativo y es que a vosotros os ha salido el transporte, pero hace poco estuve en una charla con el EVE y bueno, la reducción de las combustiones a nivel europeo se han conseguido en todos los sectores menos el sector del transporte. Vamos, o sea, está ahí, como no, lo amenazando siempre. Y nos planteamos el tema, por eso lo he puesto antes, ¿no? Es decir, nos planteamos el tema de, bueno, pues no tenemos coche o no utilizamos coche, bueno, a ver qué te dice el sector del automóvil, ¿no? O qué te dicen otro tipo de sectores. Es que hay tantos agentes implicados que o se coordina todo y se actúa un poco en una misma dirección o es difícil, ¿no? De hecho, pues una de las cosas, uno de los grandes retos es precisamente eso, la movilidad eléctrica, pero para la movilidad eléctrica depende de puntos de recarga. Si no hay puntos de recarga, la gente no se compra un coche eléctrico. Entonces, no es una cuestión de si tengo coche o no tengo coche para ir al trabajo, sino qué coche tengo. Entonces, esa es otra pregunta, porque hay coches que no tienen esas emisiones. Entonces, yo creo que el problema grave es esto, que son muchos agentes, demasiados agentes y demasiados intervinientes y actuar todo en un sentido. Por eso yo creo que es tan difícil, ¿no? Pienso, no sé. No es una pregunta, es sin más. Debate. Bueno, estamos aún a tiempo. ¿Alguna otra intervención? ¿Un comentario? Sí, bueno, yo creo que, como ha dicho Leire también, podríamos entrar, o sea, este tema es de gran complejidad porque hay muchísimos agentes implicados y muchas relaciones interseccionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y seguramente no lo podamos corregir en la propia universidad, pero bueno, yo soy optimista en que vamos a detectar áreas de mejora y quizás, aunque sean con medidas parciales, en algunos casos
reduciremos los impactos con medidas concretas y parciales, seguro. Después, si sirve de palanca de cambio para generar un poco de conciencia y algo de cambio también en el principal objeto de la universidad, que es formar a las personas, pues bueno, eso que habremos avanzado. Pero bueno, yo creo que lo bueno que hemos conseguido es que de manera concreta sí hemos estimado con cifras determinados impactos y en lugares concretos o en áreas concretas, bien de transporte, o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estamos ya fuera de hora. Además, creo que la sala está reservada hasta las 2. Quedan 23 minutos para las 2, así que creo que vamos a cerrar, ¿vale? Yo para acabar simplemente, yo propondría que a través de correo electrónico se enviara, bueno, se colgara en algún sitio, en alguna página de la universidad, las presentaciones que hemos utilizado hoy y que por correo electrónico... Eso es. Eso es lo que me ha dicho y se me ha olvidado comentar cuando has intervenido, Fuensanta, si los ponentes estamos de acuerdo, y parece que estamos de acuerdo, que las presentaciones queden disponibles en abierto en la web de la jornada, que está vinculado con la Dirección de Sostenibilidad dentro de la web de la UPV, para que quien no ha podido asistir o quiera pueda acceder al menos a las presentaciones. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias a Fuensanta, a Chema por venir y también a quienes habéis presentado y a todos quienes habéis asistido, a Maya, a Ángela también, por la organización, y estamos en contacto, ¿vale? Venga.